La Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Sergio Arboleda y su área de Filosofía y Humanidades presentan Voces en la Periferia, el podcast donde se encuentran las áreas del conocimiento que hacen grande a la cultura. Voces en la Periferia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Voces en la Periferia, nuestro segundo capítulo de esta saga fantástica de filosofía de la tecnología con el maestro Daniel Felipe Moreno Sarmiento, a quien, como siempre, le damos una bienvenida muy especial. Y el tema de hoy, increíble, filosofía de la información. Yo me acuerdo, cuando estábamos estudiando nuestro pregrado, que informar era dar forma. Y hoy día ese dar forma sí está complejo, maestro, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué es la información? En el siglo XXI, ¿qué es la información? Bueno, profesor Tamayo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo creo que es una muy buena manera de poder iniciar. Porque sí, informare en latín, ¿no? Es dar forma, ¿no? Desde la perspectiva del pensamiento filosófico antiguo y medieval, se pensó siempre bajo la analogía del artesano que da forma a sus artificios, ¿no? Entonces, sí, sin duda yo creo que es una manera de referir qué entendemos por información. Sin embargo, en la modernidad, digamos que se da un pequeño giro al matiz en el que se entendía informar, ¿no? Y ese pequeño giro es que informar ya no es solo dar forma, sino es comunicar algo, ¿no? No sé, en la literatura yo creo que podemos encontrar ejemplos. Sin duda, de pronto pienso en el Quijote, tal vez, donde ya Cervantes utiliza la palabra informar con la pretensión de comunicar un mensaje, ¿sí? Bueno, yo creo que podría ser este como un ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué ha sucedido? Digamos, durante la modernidad también al verbo informar se le da también un giro más para que termine refiriéndose ya, digamos, el siglo XXI, el siglo XX-XXI, a información, ¿no? Hay un proceso, digamos, como de, llamaríamos en filosofía, reificación, es decir, concretización de algo. Como que información ya no es la actividad de dar forma, la actividad de comunicar, sino información es una entidad abstracta, ¿no? Abstracta. Y claro, y este mundo de redes sí que uno entiende eso, ¿no? Por favor, claro. Exacto. Claro. O sea, es una entidad en este caso abstracta con la que yo puedo significar el mundo. Entonces, cuando me dicen, lo que pasa es que usted no está bien informado, lo que me están diciendo es el significado que usted cree que tiene de la realidad no coincide, claro. No coincide con la misma. Pero entonces miren esto, ¿no? Información es una entidad abstracta, es decir, una representación que me lleva a mí a establecer un significado de algo. Es decir, hay una intencionalidad, como lo llamamos en filosofía, ¿no? Un dirigirse a algo. Pero ¿habrá un de eso que divorcio tengo. entre significante y significado? Porque a ti que se puede dar ese caso. Sí, creo yo que complejo. La desinformación sería eso, ¿no? Creo que eso es verdad en algún sentido. Pero volviendo, digamos, al tema de información como aquello que nos brinda un significado de las cosas, entonces empieza a emerger un sentido muy interesante de información, que es el sentido semántico. Es decir, la relación de un signo, de una representación, esa entidad abstracta, con un objeto, sea este físico o no lo sea. Puede ser también un ente abstracto, imaginado, una idea también, desde luego. Bueno, lo que sea, pero es decir, tiene capacidad de referir el mundo, la información. Por otro lado, también hay un sentido epistemológico, ¿no? Cuando uno está informado con cierto tecnicismo de un tema, entonces uno tiene competencia frente al mismo. Pero es precisamente por eso, porque posee la información al respecto. Entonces la información aquí también es epistemológico, ¿no? El asunto, porque la información o estar bien informados, ahorita lo que decíamos,
es conocer que eso que yo represento en mi mente coincida con la realidad. Claro, Ahí estoy estableciendo conocimiento del claro, mundo. claro. Información tiene un sentido epistemológico. Y finalmente, lo que ya ahorita comentábamos con el tema de Cervantes, ¿no? Ve, infórmale a Dulcinea del Toboso, ¿no? Eso de informar es hacer uso de los signos, hacer uso de mis representaciones, hacer uso de mi información, de lo que yo poseo como información, la conservo, la almaceno, después la transmito, ¿cierto? Por escrito o en un chat, ¿verdad? Pero todas esas son formas de transmisión, incluso de conservación también de la información. Entonces aquí entonces tenemos información en el sentido más pragmático, Acá una ¿no? cosa interesante es que ahí surge con lo que estamos conversando un problema y una reflexión. Entonces, ¿a qué podemos llamar hoy día filosofía de la información? Ujú. Y la pregunta sería, pues muy directa para tratar de buscar una respuesta ante todo lo que estamos viviendo, en Mm. términos de significados, en términos de, uy, hombre, lo que yo pienso tiene que ver con el mundo que estoy viviendo. Bueno, ¿qué es la filosofía de la información hoy? Sí, entonces, digamos, sintetizando lo anterior, Mm, pues tenemos un sentido semántico, sí, epistemológico, pragmático, es decir, comunicativo, a partir del mismo concepto de muy pegado a información. Habermas, ¿no? Mm, Habermas deja la acción exacto, comunicativa abierta para que se dé toda esta circunstancia. exactamente. Entonces, bueno, allí ya con esto podemos decir que la filosofía de la información ya tiene un campo en el que jugar, digamos, un horizonte de sentido. Entonces, me basaría tal vez en un filósofo connotado en este campo que ha propuesto su principia, su propia principia de la filosofía de la información, que es Luciano Floridi, un filósofo italo-británico, ¿no? Muy interesante, que ya en el 2011 elaboró una obra llamada así, Filosofía de la Información. Él allí en los primeros capítulos aclara que la pretensión de una filosofía de la información no es otra que eh, decantar la naturaleza del concepto de información, ¿no? Y sus principios, aparte de entender su dinámica y los usos que vayamos a hacer con la información. Interesante porque los comunicadores del siglo XXI van a tener que caminar por ahí, Sí, desde luego, sí. definitivamente. O sea, más que ética, ética general, ética de información. Un primer módulo de ética general con unos principios básicos, pero ya entrar derecho a la información. Sí, y esto es el uso de la Y información. con Floridi, Incluso, ¿no? El autor es incluso Floridi. él Ah, tiene un libro que es Ética de la Información, ¿no? increíble. Y allí nos hace reflexionar sobre nuestra propia agencia. Es decir, nosotros somos agentes informáticos competentes. ¿Por qué? Porque tenemos el significado de esa información que nos llega del mundo, ¿cierto? Increíble. Y la podemos usar, que esto es lo interesante. Muchos también de los agentes artificiales que hemos creado, como la IA, Mm, ¿no? Son agentes también artificiales, pero no conscientes del significado de esa información. Sin embargo, pueden conservar y transmitir esa información. Así que Floridi nos invita a pensar que hay una agencia que compartimos con muchos entes informáticos que hoy pueden manipular esa información, ¿no? Entonces tenemos bots que están creando, no sé, fake news, ¿no? Eh, Tenemos bots que controlan también ciertas páginas y que nos ayudan a controlarlas a nosotros cuando queramos, ¿no? Si estamos en directo, podemos poner un bot que esté revisando cómo se está comportando la gente que está viendo mi transmisión, ¿no? Es decir, que nos estamos comunicando activamente con agentes informáticos de diversas clases y claro, y todo esto implica pensarnos una ética ya no solo desde el punto de vista meramente humano, que siempre será necesaria, sino cómo desde estos mismos referentes humanos también nos pensamos esa interacción con lo otro no humano, ¿no? Una especie como de ética que sea en sentido filosófico ontocéntrica, ¿no? Es decir, que mire a todos los entes que están interactuando en esta red de información, ¿cierto? Y no solo que mire al ser humano, claro. sino todo lo demás, todo lo Uy, que o ya sea, tiene eso alrededor. implica necesariamente pensar en información y significado. O sea, ¿cómo nos podemos aproximar a esa ya categoría nueva de Mm. información y significado, teniendo en cuenta lo que acabamos de plantear, que ya no es solamente la persona, sino todo lo que gira a su alrededor? Ey, eso ya está mucho más difícil, Sí, exacto. porque ya es acción comunicativa práctica donde todo el mundo tiene
la misma posibilidad de validar lo que piensa, lo que cree, lo que expresa, lo que siente, etcétera. Pero ya sumado a eso los bots y todo el tema de IA, o sea, es un universo nuevo que se abre. Entonces, Claro. ¿cómo hablar de información y significado a partir de esa realidad que estamos hoy día, de la cual somos testigos, mejor dicho? Sí, bueno, yo creería que hay que empezar por aquello que es ya clásico en filosofía de la información y que es la figura de Claude Shannon, ¿no? Claude Shannon desarrolló la teoría de la información y fue una teoría matemática de la información, ¿no? Él, yo creo que es uno de los grandes clásicos a los que nos podríamos remitir. Básicamente, y para poner un ejemplo y explicar un poco en qué consiste esa teoría matemática de la información, Shannon planteaba un ejemplo interesante y era, por ejemplo, para poder dividir eh, a, a los planetas como en varias clasificaciones y poder encontrar entre esas diversas clasificaciones un único planeta que quisiéramos identificar, por ejemplo, la Tierra, ¿no? Para poderlo identificar en el grupo de planetas, ¿cierto? Eh, ¿Cuántas preguntas podemos hacer para que nos dirija a ese planeta, al planeta Tierra? Entonces, una de las preguntas puede ser como, ¿el planeta es rocoso? ¿Cierto? Entonces, esto me Ujú. divide a mí en la mitad a los planetas, ¿no? Los planetas gaseosos y los que son rocosos. Entonces, miren que ya hay una pregunta allí. Y entre los planetas que me quedan, puedo hacer otra pregunta que me lleve directamente a la Tierra. ¿El planeta tiene agua? ¿No? Entonces, esta pregunta son dos cosas, Ya, 2 bits de información. Necesité 2 bits de información, dos preguntas. Entonces, lo que nos decía Shannon es que todo el mundo puede encerrarse, digamos, en eso, en preguntas que se pudieran hacer, el número de preguntas, y esos serían los bits de información para poder decantar el código que nos va a llevar a ese referente llamado planeta Tierra. Lo que es muy interesante porque es lo que hoy tenemos como unos y ceros, ¿cierto? Entonces, esta teoría clásica de la información lo que sí nos advertía era que era asemántica, es decir, no tenía por qué tener un significado de las cosas, ¿sí? Entonces esto llamó mucho la atención de otros filósofos con el tiempo, como Carnap, Bar Hillel, ¿no? También Dretz, que también es otro filósofo de la información, y ellos, a partir del referente de Shannon, empezaron a desarrollar una teoría de la información que nos remitiera a los significados, ¿no? Entonces empezó toda esta teoría de los signos, que ahorita explicábamos, para establecer eso, que la información era mucho más que una simple teoría matemática de cómo nos comunicábamos, sino que también podía referir el mundo, ¿no? Y bueno, y tenemos ahora este gran desarrollo que nos da Luciano Floridi con su filosofía de la información, que nos dice que no solo tenemos significado de las cosas, sino que con eso que significamos podemos hacer muchas cosas, podemos hacer muchos usos de esa información y esto tiene responsabilidades, ¿no? claro. Entonces, claro, él trata de llevar toda esta reflexión como metateórica que está haciendo al plano más práctico, ¿no? De la reflexión. Y está por presentar su última publicación, que es Política de la Información, ¿no? Hace poco, en el año 2024, publicaba Ética de la Inteligencia Artificial, explicándonos la importancia que va a tener, digamos, en la forma en la que nos hacemos responsables, ¿no? Por las dinámicas que hay en la sociedad de la información con la inserción de la IA. Claro, Bueno, ahora también nos va a explicar por qué las agencias políticas, que son multiagenciales, también van a tener un papel muy importante que jugar ante un futuro que pues será evidentemente digital, claro. Es ¿sí? que Ya no meramente analógico, ya sino estamos digital. viendo, es que en la realidad, o sea, acá podría haber un teleprompter, pero no, nuestro teleprompter es nuestro celular y lo estamos viendo, ¿no? Entonces, acá hay Mm. una Sí, así es, pregunta, exacto. una pregunta impresionante y es, ¿qué categorías como desinformación y misinformación? O sea, eso ¿cómo es? ¿Cómo es eso? Misinformación, ¿qué es? ¿Qué es desinformación hoy día? Porque uno tenía la idea de desinformar es pues, que no tiene forma, es quitarle forma. Sí, Pero exacto. ¿cómo es misinformar? ¿Qué es eso? O sea, porque son cosas que estamos viendo hoy día ya en la práctica de la comunicación contemporánea nuestra, que ya no tiene nada que ver con hace 40 años, nada que ver. Sí, así es. O sea, los pasos son agigantados, los cambios son sobrecogedores, digamos. ¿Qué pasó acá?
Sí, yo creo que la gran diferencia entre estos dos conceptos es tal vez cuando voluntariamente queremos engañar a alguien con la información que estamos dando, que en sentido estricto ya no sería información porque carecería precisamente de valor, ¿no? Lo que tendremos que tratar de buscar en el siglo XXI son los pequeños datos o pequeños patrones que nos brinden realmente significado de las cosas que están pasando ante tanta información de datos, ¿no? que existen, el Big Data, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, desinformar y misinformar son distintos precisamente por el hecho de que tengo la voluntad de engañar. Cuando yo estoy misinformando es porque tengo la voluntad de engañar. Cuando estoy desinformando es porque no es que tenga la voluntad. Ha sido involuntario. Ofrecí, digamos, o pasé, digamos, una información, pero sin el ánimo de decir mentiras, ¿cierto? Digamos que sería la mentira, la misinformación sería la mentira, pero en el ámbito de la sociedad de la información, ¿no? Increíble, o sea que viene ya la parte ética del engaño. Exacto. Y es una cosa porque los bots también pueden misinformar. O sea, si Digamos los, ellos mismos no, no, pero los los programan agentes, para. exacto, pero los agentes que se hacen cargo de ellos, sí. Qué duro, Daniel Felipe, qué duro, Sí, maestro. exacto. Qué duro. Entonces, éticamente, fíjese que también esta filosofía de la información, no podemos dejar de pensar en esa acción humana, en esa intención humana, en esa conveniencia o inconveniencia del acto, porque lo Claro. misinformativo definitivamente no es ético y apunta directamente a hacer daño con el engaño, es el Sí, inverso, ¿no? en cambio lo de desinformar tiene más bien que ver con el tema semántico del que hablábamos, porque desinformar sencillamente es que lo que me acaba de llegar como datos, pues no me dice nada sobre la realidad, ¿cierto? Es lo que llamaríamos, en sentido como más epistemológico, en teoría del conocimiento, como la falsedad, La falsedad. que no es lo mismo que la mentira. No, claramente no es lo mismo. Pues Ujú. qué gusto, este segundo capítulo de nuestra saga de Filosofía y Tecnología 2025. eh, yo no lo pone a pensar mucho esto, porque la Sin duda, realidad que se nos está viniendo encima es una realidad que bastante necesita compleja. necesariamente ética. Sin ética vamos al desastre, porque ya está muy claro, o sea, tenemos que volver a lo ético, o sea, hay una cosa interesante y es que dentro de las nuevas generaciones uno sí encuentra un gran número de muchachos que ya están como pensando en dar un giro porque Mm, están conscientes de que hace falta la verdad, de que hace falta la bondad, de que hace falta la veracidad, de que hace falta la decencia, la honorabilidad, la honestidad y la certeza de saber que lo que uno está tratando de buscar es desde la virtud, o sea, desde ese arete griego que nunca puede morir, ujú. ¿no? Sí, exactamente. Sí, De, cansados de tanto relativismo, estamos buscando nuevamente sí, una volver, fuente que nos ofrezca un piso sólido, volver ¿no? al arete, que Mm. sería una cosa bonita. Bueno, muchas gracias por esta maravillosa compañía. Los esperamos en un nuevo capítulo de esta saga de filosofía de la tecnología muy pronto. Un abrazo.